¿Has oído decir que la serpiente del Génesis es solo un mito, un animal cualquiera o un símbolo psicológico? Esa es una de las mentiras más grandes que han contaminado la comprensión del relato bíblico. Lo que sucedió en el huerto del Edén no es una fábula, es la revelación de un conflicto real que sigue marcando a cada ser humano. Ocultar la identidad de la serpiente es oscurecer la realidad del mal y del engaño que hoy todavía acechan a todos. Por eso este mensaje va a ser directo y sin rodeos. La serpiente antigua no es una fuerza interior inofensiva ni un mero símbolo cultural, es la manifestación del enemigo de Dios y de su ley, aquel que en el libro de Apocalipsis se llama el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así lo dice la Escritura en el capítulo 12 del Apocalipsis, versículo 9. Este no es un simple debate académico, es una cuestión de vida eterna. Porque si no entendemos quién es la serpiente, tampoco entenderemos el conflicto en el que estamos metidos. La Biblia no deja lugar a dudas. En el principio, Dios creó al hombre y a la mujer perfectos, puros, en comunión con Él. Formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, así dice el libro del Génesis en el capítulo 2. Todo era bueno, todo era santo. Pero entonces aparece un personaje astuto, la serpiente, instrumento de Satanás para introducir la rebelión en la raza humana. El error popular consiste en reducir este relato a un mito de moralidad o a una alegoría de instintos. Sin embargo, la misma Escritura interpreta la Escritura. El libro del Apocalipsis identifica a la serpiente antigua con Satanás. Y el libro de Job muestra que Satanás es un ser real, un ángel caído, adversario de Dios y de su pueblo. Así que la pregunta correcta no es si la serpiente existe, sino cómo sigue operando hoy. La Biblia enseña que este enemigo no se presenta siempre de forma abierta. Pablo, en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Su estrategia desde el Edén ha sido siempre la misma: distorsionar la palabra de Dios, sembrar duda, apelar al deseo y al orgullo humano. Por eso, cuando leemos el relato del Génesis, no estamos ante una fábula de serpientes parlantes, estamos ante el primer ataque de guerra espiritual contra la humanidad. Observa el contexto. Dios había dado un mandamiento sencillo y claro: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. La serpiente cuestiona esa palabra: ¿con qué Dios os ha dicho? Esa es la táctica, sembrar dudas sobre la autoridad y el carácter de Dios. Luego viene la mentira descarada: no moriréis, y después la promesa falsa: seréis como Dios. En pocas frases está condensado todo el sistema de engaño que hasta hoy gobierna a las naciones: relativizar la verdad, negar las consecuencias del pecado, prometer divinidad sin obediencia. El relato bíblico es mucho más que un mito moral, es la radiografía de la tentación que tú y yo enfrentamos a diario. Cada vez que se nos invita a desobedecer la palabra de Dios con la excusa de ser más libres o más sabios, la misma serpiente antigua está repitiendo su discurso. Y la única defensa es conocer y creer la palabra de Dios como Jesús en el desierto, que respondió a cada tentación con escrito está. Permíteme hacer aquí una pausa breve para decirte algo importante. Si este mensaje te está abriendo los ojos, síguenos y comparte este contenido. No es un simple estudio, es un llamado a volver a la verdad bíblica antes de que sea demasiado tarde. Volvamos al relato. El guión que muchas veces se enseña, que la serpiente representa simplemente los instintos, no concuerda con la totalidad de la Escritura. Es cierto que el pecado despierta lo carnal, pero la Biblia enseña que detrás de esa inclinación hay un poder personal, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2. Y Pedro advierte en su primera carta, capítulo 5, vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Comprender esto es vital, porque el engaño moderno consiste en espiritualizar el mal, convertirlo en una metáfora psicológica y así quitarle su filo. Pero mientras la gente discute si Satanás existe, él sigue operando con astucia. Igual que en Edén, sigue apelando a nuestra emoción y a nuestro intelecto para apartarnos de la obediencia. Lo que está en juego no es un debate teórico, es tu destino eterno.
Así pues, la serpiente del Génesis no es un mito, ni un simple animal, ni solo un símbolo. Es la primera manifestación del gran conflicto entre Cristo y Satanás, entre la verdad y el engaño, entre la vida y la muerte. Y ese conflicto sigue vivo hoy en tu vida y en la mía. Cuando entendemos que la serpiente del Génesis es identificada por la misma Biblia como Satanás, el siguiente paso es preguntarnos, ¿dónde está ahora? ¿Desapareció con el relato del Edén? La respuesta de la Escritura es contundente, no. El libro de Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 20 revela que la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, sigue engañando al mundo hasta que llegue su hora final de juicio. En otras palabras, el conflicto que empezó en Edén no terminó, se trasladó a la historia humana. Esta verdad incomoda, porque desenmascara la idea moderna de que el mal es solo un desequilibrio psicológico. La Biblia lo describe como una rebelión espiritual que actúa en la mente y en la sociedad. Por eso vemos que desde el principio la serpiente fue más astuta que todas las bestias del campo. Esa astucia sigue operando hoy en doctrinas, modas, filosofías, religiones y hasta en sistemas políticos que prometen libertad pero conducen a esclavitud espiritual. Aquí hay un detalle importante: la serpiente no actuó directamente sobre Adán primero, sino sobre Eva. No porque la mujer sea más débil, sino porque Satanás conoce que la emoción puede influir al intelecto. Así lo muestra el relato. Primero seduce con la vista, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, luego con el deseo, agradable a los ojos, y por último con el orgullo, codiciable para alcanzar sabiduría. Es la misma triple tentación que describe la primera carta de Juan capítulo 2, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Esta es la estrategia de la serpiente antigua y sigue funcionando en nuestros días. Pero la Biblia no solo revela el problema, también revela la solución. Desde el mismo momento en que Adán y Eva pecaron, Dios pronunció una promesa profética conocida como el protoevangelio. Génesis capítulo 3 versículo 15 dice: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Aquí se anuncia que vendría un descendiente, la simiente de la mujer, que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese descendiente es Cristo, quien en la cruz venció a Satanás y aseguró su destino final. Esta es una verdad clave que no debemos perder. La serpiente no tiene el control del mundo para siempre. Fue derrotada en la cruz y será destruida definitivamente cuando se cumpla lo que dice Apocalipsis capítulo 20, y prendió el ángel al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Es decir, su final está decretado por Dios. Mientras tanto, tú y yo estamos en medio del conflicto. El enemigo no puede obligarnos a pecar, pero puede engañarnos para que entreguemos nuestra voluntad. Por eso Efesios capítulo 6 nos llama a vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Y Santiago capítulo 4 nos asegura: resistid al diablo y huirá de vosotros. Esto no es un lenguaje poético, es un mandato práctico para la vida cristiana. Cuando Jesús estuvo en la tierra, fue tentado por la serpiente antigua en el desierto, pero donde Adán cayó, Cristo venció. Respondió a cada tentación con la palabra de Dios y demostró que es posible vivir en obediencia y victoria. Esa misma victoria es ofrecida a cada creyente mediante su gracia y su espíritu, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice la primera carta de Juan capítulo 4. Esta parte del mensaje debe quedar clara: el mal que vemos en el mundo no es inevitable ni invencible. Tiene un origen, tiene un método y tiene un fin. Y Dios nos ha dado en la Biblia todo lo necesario para discernir y vencer. Pero se necesita decisión personal. Cada día elegimos a quién vamos a escuchar: a la serpiente que cuestiona y tergiversa la palabra de Dios, o a Cristo que nos llama a confiar y obedecer. Esa es la verdadera batalla espiritual. Antes de continuar con la tercera parte, donde hablaremos del destino glorioso prometido para quienes vencen y cómo podemos vivir libres del engaño de la serpiente, quiero invitarte nuevamente a que sigas esta cuenta y compartas este mensaje. Lo que viene a continuación es vital para entender cómo terminará el conflicto y cuál es el papel que tú tienes en esa victoria. El conflicto comenzó en Edén, pero no terminará allí.
La Biblia revela con claridad que este gran drama culminará con la derrota definitiva de la serpiente antigua y con la restauración completa del plan de Dios para la humanidad. Esto no es una metáfora, es la esperanza central de toda la Escritura. En el libro del Apocalipsis se describe la consumación de esta guerra. Se anuncia que Cristo vendrá otra vez, ya no como Cordero sacrificado, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, para ejecutar juicio y redención. Y dice el texto que el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, Apocalipsis capítulo 20. Esa es la sentencia final. El enemigo y todas sus obras serán destruidos para siempre. Pero junto con ese juicio viene la promesa de un nuevo comienzo. Apocalipsis capítulo 21 lo proclama: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Este es el destino glorioso de los que han rechazado el engaño de la serpiente y han seguido la verdad del Cordero. Observa el contraste. En el Edén original, la serpiente introdujo muerte, dolor y separación de Dios. En la nueva tierra, Cristo elimina muerte, dolor y separación para siempre. Lo que Satanás pervirtió, Cristo lo restaura. Esta es la victoria definitiva. Y no es solo una esperanza futura. Es una realidad que puede empezar en tu vida ahora. La Biblia enseña que el Espíritu Santo transforma al creyente, dándole poder para resistir la tentación y para vivir en santidad. Romanos capítulo 16 versículo 20 lo promete así: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Esa es una promesa para el presente. Cristo puede darte hoy poder sobre la serpiente que quiere arrastrarte. Pero para que esa promesa sea tuya, tienes que tomar una decisión consciente. No basta con admirar la historia bíblica, hay que entrar en ella. Así como Eva y Adán escucharon la voz de la serpiente, hoy puedes elegir escuchar la voz de Cristo. Él dice en el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Esta es la verdadera libertad, romper con el engaño y vivir en obediencia a la palabra de Dios. Recuerda esto: la serpiente antigua es astuta, pero no invencible. El Mesías ya ha vencido. La victoria de Cristo en la cruz es real. Su resurrección es real. Y su promesa de volver para hacer nuevas todas las cosas es real. Por eso, no te conformes con una interpretación psicológica del mal. No te dejes seducir por la voz que relativiza el pecado. Hay vida, hay perdón y hay poder en Jesucristo. Y hay una misión para ti. Así como el Evangelio fue anunciado en Edén como una enemistad contra la serpiente, hoy tú estás llamado a vivir y a compartir esa enemistad santa, rechazar el error, abrazar la verdad, elevar tus apetitos y tus hábitos para la gloria de Dios y preparar tu vida para el regreso del Rey. Esa es la única manera de que la serpiente no te subyugue, sino que tú la venzas por la gracia de Cristo. Cuando esto suceda en escala personal y colectiva, se cumplirá lo que los profetas anunciaron: la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Habacuc capítulo 2. Ese es el plan original, que toda la creación se convierta en el templo de Dios, donde su carácter se refleje en cada detalle, donde no haya más engaño ni oscuridad. Así pues, la historia de la serpiente no termina en derrota para el hombre, termina en victoria para Cristo y para todos los que se aferran a Él. La pregunta es: ¿de qué lado estarás cuando todo esto se cumpla? Hoy puedes elegir. Hoy puedes pedirle a Dios que te abra los ojos y te dé un corazón nuevo para vivir en la verdad. Si este mensaje ha tocado tu corazón, síguenos y comparte este contenido para que más personas puedan despertar y prepararse. La serpiente antigua ya fue vencida. Muy pronto será destruida. Y muy pronto, Dios hará nuevas todas las cosas. Esa es la verdadera esperanza.